Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga. Dios bendiga esta tarde. Dios los bendiga. Estamos aquí para la lectura bíblica. Un día más de lectura, un día más donde el Señor pues hablará a nuestras vidas. Vamos a orar para empezar con la lectura bíblica. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Rey maravilloso. Gracias, Rey poderoso. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Padre, gracias porque tú eres quien hace las cosas posibles. Tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso. La gloria y la honra es tuya, oh Señor. Permítenos, Señor, poder escudriñar y aprender tu palabra. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Le damos gracias al Señor en esta tarde porque Dios es bueno. Nuestro Dios es maravilloso. Tenemos un Dios de milagros, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que no nos ha dejado, un Dios que no nos ha abandonado y que sigue siendo fiel. Él sigue siendo nuestro Dios fiel y amamos al Señor, es por eso que podemos tener esta lectura cada día, completar la lectura en este año donde el Señor pues ha hecho grandes cosas, donde el Señor ha hecho cosas maravillosas, cosas grandes. Así que ahí los invito a que ustedes puedan coger su Biblia, podamos coger nuestras Biblias y podamos empezar con la lectura bíblica de esta tarde. Vayamos ahí, amada Iglesia del Señor, a poder compartir cada libro de la Biblia. Así que usted puede abrir sus Biblias y podamos ir ahí a la palabra del Señor en Primera de Reyes 12. Vayamos ahí, usted pueda eh, llevar una lectura continua, una lectura donde el Señor pues pueda hablar a nuestras vidas y podamos leer la palabra de Dios con entendimiento y sobre todo poder guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y luego ponerla en práctica. Vayamos a Primera de Reyes 12. Vamos ahí, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la rebelión de Israel. Roboán fue a Siquén, porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó vuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejas vosotros que respondan a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si fueras hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que habían criado con él le respondieron diciendo:
Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová. Había hablado mediante Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel. A tus tiendas, provee ahora en tu casa a David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero los apedreó todo Israel y él murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiera la casa de David, sino la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semanías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. El pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ella reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel. A los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón,
e hizo fiestas a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Vayamos a Filipenses 3. Prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, es también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vayamos a Ezequiel 42. Vayamos a Ezequiel 42. Dice, me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo y sus puertas daban al norte.
Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba fuera, enfrente de la cámara, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera eran de 50 codos y delante de la fachada del templo habían 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras, y el corredor que había delante de ella era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte, tanto en su longitud, tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental, para quien entraba en las cámaras. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán con otros vestidos y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de dentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el norte y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de medir alrededor, midió al lado del norte 500 cañas de la caña del medidor, midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir, rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados los midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacerse separación entre el santuario y el lugar profano. Vayamos a Salmos 94. Dice, oración clamando por venganza. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, del pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impios? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozará los impios? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá a Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerte descansar en los días de aflicción, en tanto que para el limpio se cabe el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto morirá mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mi pensamiento dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma.
Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y se condena la sangre del inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor por haber concluido con esta lectura bíblica. Amén, amada iglesia, todas las personas que puedan conectarse y puedan aquí estar con esta lectura bíblica. Damos gracias a Dios, oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por esta plataforma, Señor, que tú usas. Gracias, Señor, por todas esas personas, Señor, que llegará tu evangelio, tu palabra, Señor, a través, Señor, de esta plataforma. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias te damos, Padre maravilloso. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bien bueno y tu misericordia es para siempre. Padre, permítenos, Señor, que día a día, Señor, podamos seguir escudriñando tu palabra, leyendo tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh poderoso Rey maravilloso, la gloria y la honra es tuya, Señor. Te damos gracias, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres quien hace todas las cosas posibles, Señor. Bendecimos, Señor, a cada hermano que lee la lectura en todas las semanas, en todos los días, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Le damos gracias al Señor. Que tengan una excelente tarde, un inicio de semana donde el Señor hará grandes cosas. Muchas bendiciones, amada Iglesia del Señor.